Acababan de volver de Viena. En el castillo olía a perfume caro, a leña ardiendo en la chimenea, y a nieve fresca, la que se derretía en el dobladillo del vestido de Catalina. La música del baile seguía resonando en su cabeza. Los valses de Strauss, los susurros de las damas, los guantes de seda y la respiración pesada de los hombres, todo aquello aún temblaba en su memoria, como el eco de un sueño ajeno. Y de pronto silencio. Un silencio denso, expectante. Como si el castillo contuviera la respiración. No entres ahí, Catalina. Es lo único que te pido. La voz del conde cortó el aire como un látigo. Estaba de pie junto a la chimenea. Alto, delgado, con una copa de vino de tocaje en la mano. La miraba como si detrás de su silueta frágil se escondiera una amenaza. Ella se estremeció. No por las palabras, sino por el tono. No gritó, no suplicó. Lo dijo como quien dicta una sentencia. Por supuesto, querido. Como tú digas, respondió con una sonrisa suave, cerrando los ojos. Como si su consentimiento fuera sincero. Pero por dentro, en lo más profundo de sí misma, en un rincón donde ningún hombre había llegado jamás, ya ardía una chispa. La curiosidad. Antigua, peligrosa, traicionera. La misma que perdió a Eva a Lolita a miles antes de ella, y a miles después. La curiosidad, el pecado más femenino de todos. La habitación de la que hablaban estaba al fondo del castillo. Detrás de la biblioteca. Oculta por un panel falso, donde los retratos de los antepasados parecían vigilarla con ojos vivos. La puerta siempre estaba cerrada. Sin explicaciones. Sin excepciones. Hasta las criadas hablaban de ella en voz baja, como si no escondiera objetos, sino fantasmas. El conde no da permiso. Tampoco explicaciones. Dicen que ahí guarda su pasado, susurró un día la doncella mayor, bajando la mirada. Pasaron los meses. Catalina intentaba no pensar en esa habitación. Pero cada noche, cuando el conde se retiraba a su galería, sus pensamientos regresaban. ¿Qué podría ocultar su marido? Un hombre refinado, inteligente, impecable en gustos y modales. La tormenta estalló en enero. La nieve mojada golpeaba las torres. El viento azotaba las contraventanas. El castillo quedó a oscuras, y el conde partió de urgencia a Legnica. Catalina se quedó sola. Los sirvientes, como si lo entendieran todo, desaparecieron discretamente. En la casa reinaba un silencio tan profundo que se oía como crujía la madera en el pasillo. Como gemía el roble viejo bajo el viento. Ella se detuvo frente a la puerta. La mano le temblaba. Pero la llave estaba donde sospechaba, en el cajón derecho del escritorio, bajo el mapa de Silesia Superior. Lo sabía porque había observado. Porque lo pensaba cada noche cuando él le besaba la mano antes de dormir. El clic de la cerradura sonó sordo como un golpe en el pecho. La puerta se abrió despacio con un crujido largo. Como si protestara. Y en ese instante Catalina se arrepintió. La habitación estaba cubierta por gruesos cortinajes color burdeos. La luz del día no se atrevía a entrar. En el suelo, una alfombra persa antigua pesada. Contra la pared, vitrinas con libros, jarrones extraños, el busto de un emperador romano. Y en el centro, un ataúd de cristal. Era de cuarzo de montaña. Decorado con oro. Lleno de dibujos tan delicados que parecía hecho por la locura, no por manos humanas. Dentro, yacía una mujer. Su cuerpo estaba embalsamado. Tan bien conservado que la muerte parecía haberse rendido ante el amor. Era delgada, como una princesa antigua. Su rostro, fino, noble. La piel, estirada como pergamino. El cabello, claro, cuidadosamente peinado. Hasta las pestañas parecían vivas. Pero no lo estaba. Catalina no gritó de inmediato. La voz se le quedó atrapada en la garganta. El corazón latía como un ratón en una trampa. Las piernas le fallaron. Solo después de unos segundos, cuando la realidad rompió el hielo del espanto, logró gritar. Fuerte. Roto. Como quien pide ayuda en una casa en llamas. Y ni cuando los sirvientes llegaron alertados por el ruido pudo pronunciar palabra. Solo señalaba con la mano temblorosa,
hacia esa habitación. Esa que tal vez nunca debió abrir. La leyenda llamada Paiva. ¿Lo sabías? La voz sonó como un disparo. Sorda, contenida. Como si naciera de la piedra. Catalina se quedó inmóvil. Los pies desnudos sobre la alfombra. Las mejillas húmedas por las lágrimas. El corazón golpeaba, como un tambor en una batalla perdida. Giró despacio. En la penumbra del pasillo se dibujó su silueta. El conde. De pie como una estatua de ira y dolor. Los brazos cruzados. Los ojos entrecerrados. Es ella. Paiva. Mi esposa. La primera. La única. El silencio que se alzó entre los dos fue profundo. Como el tañido de una campana lejana. En un funeral ajeno. Paiva. Un nombre envuelto en rumores y leyendas. Corría por los salones de Europa. Mucho antes de que Catalina llegara a la corte. Una mujer que parecía salida de un libro. No de fantasía, sino real. Con el perfume del pecado de París. El ritmo de los valses de Viena. Y el filo del acero alemán. Catalina lo recordó. Esther Paulina Blanche Lachmann sonaba como un hechizo. Nacida en Breslau, hija de un sastre y una vendedora. Judíos pobres. A los 16, casada con un artesano humilde. Cosía, lavaba, cuidaba al bebé. Bajo gritos. Bajo humedad. Pero dentro de Esther no vivía una esposa. Ni una madre. Vivía una reina. No soy costurera. Soy destino. Vestido de delantal sucio, se dijo un día. Y se fue. Sin gritar. Sin carta. Sin mirar atrás. París la recibió como una fiera recibe a su presa. Una ciudad brillante. Pero dura. Sin piedad para los débiles. Ni perdón para los pobres. Esther tomó otro nombre. Se llamó Teresa. Y aún siendo pobre y débil, se hizo oír. Llámame Teresa, dijo, alzando los ojos en un café de Montmartre. Y la escucharon. Primero en salones llenos de humo. Donde artistas discutían sobre formas y vino. Luego en la casa del compositor Heinrich Erd. Elegante. Pálido. Con genio en la sangre. Él le ofreció techo. Joyas. Noches con música de Chopin. Ella le dio fuego. Ruido de calles. Aliento vivo. Pero se cansó. Como siempre. Nunca te casarás conmigo, Heinrich. Tiemblas ante la nobleza. Teresa, por favor, es imposible. Lo sabes. No, tú lo sabes. No soy tu juguete. Un día, se atrevió. La llevó al palacio. De la mano. Como su mujer. Luis Felipe se dio vuelta. Su esposa salió del salón. No es de los nuestros, murmuró una dama, con perlas en el cuello. Y Teresa se quedó quieta. Como una leona bajo la nieve. Claro que seré de los suyos. Lo juro. Todos volverán a oír mi nombre. Muchas veces. Se marchó de París. Fue a Londres. Se casó. Albino Araujo de Paiva. Comerciante portugués. Rico. Tonto. Le dio título. Dinero. Criados. Respeto. Ella le dio una ilusión. La idea de un matrimonio. Ahora soy la marquesa de Paiva, dijo con una sonrisa. Al entrar al baile en Regent's Park. Radiante. Como la niebla de la mañana sobre el Támesis. Pero era solo una parada. Una estación breve. Apenas su rostro salió en los diarios de sociedad, desapareció. Regresó a París. Ya no era Esther. Ya no era Teresa. Era la Paiva. Su mansión en los Campos Elíseos se volvió leyenda. Vasos de oro. Espejos venecianos. Una biblioteca que valía más que un establo de caballos. Allí recibía a príncipes, banqueros, artistas.
Pero ningún noble la invitaba. París susurraba a su espalda. Inteligente pero vulgar. Valiente pero no es de los nuestros. Demasiado brillante. Demasiado peligrosa. Y entonces encontró a Guido. Catalina lo miraba. Ya sin lágrimas. Solo miraba. A un hombre que vivía dos vidas. Una con ella. Otra en el pasado. Con una mujer que no logró enterrar. ¿La amaste tanto? ¿Que no pudiste dejarla? ¿Ni siquiera después de muerta? No solo la amé, Katia. La adoré. Era una tormenta. Creaba y destruía. Todo por nosotros. Por mí. Él se acercó. Despacio. Pesado. Sus dedos rozaron su hombro. Pero Catalina no retrocedió. ¿Y yo qué soy para ti? ¿Paz? ¿Parche? ¿Recuerdo con otro rostro? El conde no respondió. Y en esa habitación, tras la puerta cerrada, bajo cristales y sedas, seguía dormida la leyenda. La Paiva. Una unión pecadora y el título de marquesa. Londres recibió a Teresa casi tan bien como París. Tal vez, incluso con más honestidad. En esa ciudad de adoquines mojados y humo de carbón, nadie fingía no verte. Allí te aceptaban o te ignoraban. Y Teresa sabía cómo lograrlo primero. Ya no era una joven fugitiva. No. Era una mujer con pasado. Un pasado que se volvía leyenda. Y con un futuro que escribía como novela. Con escenarios lujosos y héroes brillantes. Los rumores sobre Teresa Lachmann, la exiliada de la alta sociedad francesa, llegaron hasta Albino Araujo de Paiva. Un industrial portugués. Mecenas. Y hombre con una fortuna tan ancha como el Atlántico. La vio en el teatro. En un palco frente al suyo. No era guapo, pero tenía una sonrisa astuta. Y entendía el alma femenina. Le mandó flores. Luego una invitación a cenar. Y después una propuesta. ¿De verdad quiere casarse? Preguntó ella saboreando el té en su mansión de Berkeley Square. ¿Sabe quién soy? Sí. Y por eso mismo. No quiero una muñeca. Quiero una reina. La boda fue discreta. Sin lujo. Pero con título. Desde ese día fue la marquesa de Paiva. Y ese nombre se pegó a su piel como un bordado de oro sobre seda fina. Ya no era Teresa. Ni Miss. Ni Madame. Era la marquesa. Caminaba por Londres como por sus propios salones. Con el mentón en alto. Envuelta en seda. Con un perfume leve de ámbar y poder. Pero su corazón se aburría. El amor no era su escena. Demasiado suave. Demasiado previsible. De nuevo sintió el llamado. Volver a donde todo empezó. A París. Y así comenzó el tercer acto de su gran obra. El regreso de Paiva fue triunfal. No como una exiliada arrepentida. Sino como conquistadora. Construyó un palacio en los Campos Elíseos. Como si quisiera tallar su nombre en el corazón de la ciudad que una vez la rechazó. Todo era de lo mejor. Candelabros venecianos. Biombos chinos. Mármol de Carrara. Parqué con incrustaciones de maderas preciosas. Cada silla costaba como un barco. Cada cuarto decía, aquí manda el destino comprado con oro. Todo esto es mío. Ya no dependo de nadie, decía, agitando su copa de champán y mirando las luces tras las ventanas. Y jamás pediré. Ni amor. Ni respeto. Solo oro. Y victorias. París seguía frunciendo el ceño. Las damas del palacio la evitaban. La corte la despreciaba. Pero los hombres perdían la cabeza. Entre ellos un joven conde prusiano, Guido Henkel von Donnersmarck. Alto. Elegante. Con la calma de un oficial y el fuego de un aventurero. Tenía apenas 41 años. Nunca se había casado. Veía la vida con frialdad de banquero. Y aún así,
Paiva lo sacudió. Como una tormenta en la frontera sur. Eres demasiado joven para mí, conde. No cuento años cuando veo fuego. ¿No temes quemarte? Si ardo, que sea contigo. Se casaron. París se escandalizó. Y Paiva ganó. Otra vez. Pero esta vez, no solo fue un matrimonio. Fue una alianza. Un negocio entre dos que sabían lo que hacían. Ella, con olfato para el dinero. Él, uno de los hombres más ricos de Alemania. Con su intuición y sus contactos, la fortuna de Donnersmarck creció varias veces. Paiva invertía. Decidía. Susurraba consejos en la sombra. Y los hombres que antes solo la admiraban y ahora la temían. Pero la felicidad, como siempre, duró poco. El gobierno francés, cansado de rumores, celos e intrigas, vio en ellos algo más. Una conexión con Bismarck. Espionaje. Influencia política. Quieren expulsarnos, dijo Guido una noche entrando al dormitorio. ¡Qué ironía! Volví, construí, triunfé y otra vez el exilio. Ya no es un rumor. Es una orden. Debemos irnos. Ahora. Aquella noche una copa estalló contra la chimenea de mármol. Paiva miraba el vino derramarse por el suelo. Como sus esperanzas. Como un reflejo en el espejo, que de pronto se quiebra. ¡Maldito París! Gritó cerrando los puños. No me perdonan haber sido más fuerte que todos ellos. Y así se fueron. A Silesia. A un castillo silencioso. Demasiado silencioso para una mujer hecha para el brillo y la batalla. Pero eso, ya era el principio del fin. O una de las últimas páginas de su novela. El final de La reina del baile. Cuando la carroza salía de París, Paiva no dijo una palabra. Solo miró hacia atrás. A los techos brillantes de la ciudad. Como si quisiera grabarlos en su memoria para siempre. La habían expulsado. Pero ella no aceptó la derrota. Simplemente se retiró del juego. Por un tiempo. El castillo de Neudeck, escondido entre las colinas grises de Silesia, era imponente. Grandes muros de piedra. Torres con relojes. Lagos como espejos en el parque. Pero respiraba soledad. No era un palacio. Era una prisión, de mármol y silencio. Guido hizo todo lo posible por darle vida a ese lugar. Mandó traer muebles de París. Colgó cuadros de maestros en los salones. Llamó a jardineros de Italia. Hizo traer mármol de Carrara. Y con él construyó senderos dorados. Caminos que no llevaban a ningún sitio. Incluso organizó un baile de invierno. Solo para ellos dos. Con una orquesta que tocaba solo para ella. En un gran salón vacío. Ella solo sonrió con tristeza. No lo entiendes, Guido. Solo estoy viva en el escenario. Aquí estoy como enterrada en vida. Con los años, su luz se apagaba. Ya no le alegraban los vestidos. Los espejos ya no mentían. Se sentaba junto a la ventana. Envuelta en pieles. Con una copa de madeira en la mano. Y miraba el bosque gris, que se acercaba al castillo como una sombra callada. Se volvió irritable. Impulsiva. Discutía con Guido. Rechazaba a los sirvientes. Pero, sobre todo, guardaba silencio. Algo se había roto dentro de ella. A veces en su mente aparecían destellos. Las luces de los campos elíseos. Las sillas doradas. El brillo de las arañas de cristal. Pero ahora solo el golpeteo de la lluvia. Solo el eco de gotas en los pasillos góticos. Una tarde en medio de una niebla espesa, pidió algo inesperado. Quiero un piano. Solo por una vez. Quiero tocar. Para mí. No para ellos. Sus dedos temblaban. Pero logró tocar una nota. Luego otra. La melodía era ronca, quebrada como una vieja caja de música. Pero llenó el salón. Guido la miraba desde la puerta. Sin respirar. Ella tocaba hacia la oscuridad. Como si se despidiera.
Semanas después, cumplió 64 años. Murió una mañana. En silencio. No en una cama de encajes, sino en un diván junto a la ventana. Arropada con una manta. Con una copa de vino en el alféizar. Y una carta en el regazo. Eran notas para sus memorias. Quería escribirlas. No alcanzó. Guido estaba a su lado. Le sostenía la mano. Las últimas palabras fueron casi susurros. Algo sobre París. Sobre los bailes. Y sobre el confeti que cae hermoso bajo la luz de las lámparas. Así murió la reina del baile. Sola. Pero no olvidada. Guido cerró sus ojos. La besó en la frente. Y se quedó mucho rato en silencio. Luego ordenó que su cuerpo fuera colocado en un sarcófago de cristal. Lleno de una esencia aromática y fuerte. Lo instaló en la sala más oscura del castillo. Como símbolo. Como sombra de aquella que brilló demasiado. Y se quemó demasiado pronto. Paiva se quedó con él para siempre. Como una promesa. Como una maldición. Un nuevo amor y un viejo dolor. Habían pasado 3 años. Desde el día en que se apagó el aliento de Teresa, marquesa de Paiva, en el castillo de Neudec. 3 años de silencio. De mármol frío. De cartas sin abrir. De recuerdos que por las noches golpeaban el corazón del conde. Como el viento golpea los postigos en la galería. Y aún así él se atrevió. Se llamaba Ekaterina Vasilievna Sleptsova. Aristócrata rusa. Viuda. Había vivido su propia tragedia. Pero no había perdido la luz en los ojos. Era inteligente, discreta, educada en los salones de San Petersburgo. Hablaba en voz baja. Escuchaba con atención. Reía con dulzura y contagiaba. No quiso borrar el pasado de Guido. Solo se convirtió en su presente. Eres como el mediodía, Katia, dijo él una vez. No deslumbras. Pero das calor. La rodeó de cuidados. Como si quisiera redimirse. Tal vez consigo mismo. Joyas, broches, porcelanas. Viajes a Viena. Fines de semana románticos en Baden-Baden. Ekaterina pronto fue la dueña del castillo. Y más pronto aún, la dueña de su corazón. Pero había una habitación. A la que ella no entraba. Nunca. Te lo ruego, Katia. No entres ahí. No es una prohibición. Es una súplica. La última. Guido lo dijo con esa voz especial. Esa que no deja espacio para preguntas. Ella asintió en silencio. Pero el corazón de una mujer no es diplomático. Intuye. Y comprende. A veces al pasar junto a esa puerta se detenía. Respiraba un aroma tenue. Difícil de nombrar. No era polvo. Ni especias. Era el tiempo. Era tristeza. ¿Qué guardas ahí, Guido? Una noche en una de esas veladas sinceras, estaban en el invernadero. Llovía. El fuego del hogar brillaba en las copas de madeira. Guido callaba. Y de pronto habló. Me preguntaste quién era ella, la otra mujer. Ekaterina lo miró con calma. No pregunté. Solo esperé. A que tú quisieras contarlo. Él sonrió con gratitud. Se llamaba Paiva. Me enseñó todo. A pensar. A ser duro. A hacer negocios. A tener poder. Me amó a su manera. Yo era joven. La adoraba. Ella me hizo quien soy. Miró su copa. Pero se fue. No porque quisiera. Sino porque su alma vivía en lugares a los que yo no podía seguirla. Traté de construirle un París en medio de la nada. Perdí. ¿La sigues amando? Preguntó Ekaterina sin apartar la mirada. La amé con una parte de mi corazón. Con otra parte te amo a ti. De otra forma. Más profunda. Sin dolor. Se acercó. Le tomó las manos.
Pero no puedo traicionar su memoria. No fue solo una mujer. Fue una época de mi vida. Lo entiendo. Ella apretó sus manos con ternura. Ekaterina lo sentía sin palabras. Allí dentro, no había una sala. Había un altar. Hecho no de piedra, sino de duelo, de amor y de culpa. Allí reposaba un ataúd de cristal. Como en los cuentos. Pero este cuento era oscuro. Sin final feliz. Y dentro, ella. La que él no supo dejar ir. En esta casa somos tres, susurraba Ekaterina por las noches, frente al espejo. Y yo no soy la más fuerte. Y así seguía la vida. Con dos esposas. Una de carne y hueso con ojos vivos y paso ligero. La otra en vidrio en la memoria. En una maldición que quizás Guido amaba más que a nada. Y con ambas él era feliz, a su manera. Y condenado, también a su manera.